sabio que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó. Dice conmigo, la casa no va a caer. La casa no va a caer. Porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya, gloria a Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, entonces podemos oír, pero no hacer. Cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Gloria a Dios. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Allí estaba Pedro escuchando esto. Allí estaba Pedro escuchando al Señor mencionar a un hombre prudente y mencionar a un hombre falto de prudencia, ¿verdad? Y viendo la edificación de uno y la edificación de otro. Y obviamente los frutos en uno y los frutos en otro. Allí estaba Pedro escuchando estas palabras. Mire, gloria a Dios. Capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Allí también estaba Pedro. Y dice que vino un leproso y se postró ante él. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Gloria a Dios. Este versículo 4 lo tenemos en TLA. Mire, es interesante este versículo. Escucha bien esto, le dijo aquel que recibió el milagro. No le digas a nadie lo que sucedió. Ve a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Gloria a Dios. Miren qué tremendo esto, ¿eh? O sea que, ¿a dónde apuntaba el Señor? No hacerse propaganda a Él por el milagro que ocurrió, sino a que puedan ver el liderazgo de aquellos días, el milagro ocurrido en este hombre, ¿verdad? Avancemos un poquito más. Decir, Pedro también estaba allí. Pedro también estaba allí. En el versículo 5 aparece otra historia. Jesús sana al siervo de un centurión. Gloria a Dios. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino el centurión? Rogándole. Rogándole. Pedro estaba escuchando y viendo esto. Entonces, lo primero que Pedro vio es que la palabra del Señor le estaba enseñando sabiduría y que necesitaba edificar su vida y su casa en la roca. O sea, la roca es Cristo. Escucharlo y seguir sus instrucciones. Después ve un milagro de sanidad y ve la actitud de aquel que había obrado ese milagro. Y ve justamente el consejo que le da. Aquí se encuentra con un hombre y dice que el Señor estaba allí en Capernaum y vino un centurión. Un centurión es como, no sé, un general hoy, algo así, ¿verdad? O sea, una persona que estaba en autoridad. Puede ser dentro de un ejército, dentro de... Entonces, imagínense que una persona que está en autoridad, ¿verdad? Acercarse a Jesús, que muchos le huían a Jesús, muchos lo menospreciaban a Jesús. Sin embargo, él, estando en autoridad, él fue y le rogó al Señor. Pedro lo estaba viendo. Y le dijo, Señor, gloria a Dios, si quieres, no, perdón, es el leproso, vamos para abajo. Señor, mi criado está postrado en casa, versículo 6, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mire lo que logró este hombre rogándole al Señor. A ver. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va, y le digo al otro, ven y viene, y mi siervo haz lo que esto, y él lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, entre los cuales estaba Pedro,
de cierto que os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo me imagino a Pedro escuchando esto. A ese, el Mesías que él reconocía como tal, exaltando la fe de este centurión. Yo me imagino a un Pedro que mientras transcurrían los días, transcurría el tiempo, veía el obrar del Señor, en algún momento él tuvo que preguntarse, ¿estarán estas cualidades en mí como para que ocurra un milagro también en mi vida? Bueno, pero Pedro había dejado todo atrás, pastor, y se fue con él y ya. Sí, pero Pedro tenía una casa. Gloria a Dios. Pedro tenía una casa, Pedro tenía una familia. Uy, 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 gloria a Dios. Mire, dice la palabra del Señor. En ese momento, cuando estaba frente a este centurión, vamos al versículo 10. Al oírlo se maravilló el Señor y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, gloria, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mire qué interesante esto, ¿no? Ve, como creíste, te sea hecho. Y ahí estaba Pedro. La palabra que vamos a ver aquí es muy importante. El versículo 14 en adelante tiene un título. Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Ves que Pedro tenía una casa? Si tenía suegro, tiene que haber una esposa. Amén. Y no solamente eso, sino que tenía una suegra y vivía con ella. O sea, la suegra vivía en la casa de Pedro. Mire. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, dice que nuestro Señor escudriña nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón. En esta historia que habla de la sanidad que entró en la casa de Pedro y alcanzó su casa, hermano mío, no dice que Pedro le rogó al Señor por su suegra que estaba mal. Pero a lo largo del recorrido que estaba haciendo Jesús, viendo Pedro el accionar de Jesús, observando la fe de alguno de aquellos que recibieron un milagro, escuchándolo finito, con mucha atención, prestando atención en todos sus sentidos, en todo aquello que veía y era testigo de esto. Gloria a Dios. Hermano mío, tal es así que lo vimos en esta semana. Él fue testigo presencial de la transfiguración de Jesús. Todo esto que fue observando fue despertando algo en su corazón. Pero, vuelvo a repetir, él no tuvo una manifestación de fe aquí, ni clamó porque la sanidad llegara a su casa y demás, a su familia y demás. Pero no que sea probable, sino que es ciertísimo que nuestro Señor Jesucristo, a medida que iba transitando su peregrinaje sobre esta tierra y iba tratando con sus discípulos, entre los cuales estaba Pedro, acompañaba el pensamiento de Pedro, acompañaba lo que había en su corazón, de lo que él llenaba su corazón. Por eso que en un momento le dijo, vos sos el Cristo, y no tengo duda de que lo sos. ¿Y por qué no tenía duda? Porque él prestaba mucha atención, iba acompañándolo y viendo su obrar, viendo los milagros que hacía y viendo cómo respondía frente a todo lo que le ocurría, todo lo que le pasaba, no solamente los milagros. Entonces quiere decir que en Pedro la fe se iba despertando. La fe se iba despertando en Pedro, gloria a Dios. Y el milagro ocurrió en la vida de Pedro. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces fíjense que es muy importante, porque cuando la fe
se despierta en nosotros, lo que estaba postrado se corta. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de él postrada en la cama, con fiebre. Tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Entonces fíjense, hermanos míos, que llegamos a la conclusión de lo que nos muestra la palabra, que cuando la fe se despierta, cuando la fe se fortalece, ocurren los milagros. Se desata la bendición de Dios. Si revisando las Escrituras y viendo esto, vos y yo llegamos a esta conclusión, porque la Biblia nos muestra justamente esto, usted sabe que el diablo conoce más la Biblia que todos nosotros. ¿Y cuál sería la misión que el enemigo y sus secuaces tienen sobre esta tierra? Que vos y yo nos mantengamos lejos de la palabra. Al mantenernos lejos de la palabra, nos vamos a mantener lejos de la fe y la fe no se va a desarrollar. Al no desarrollarse la fe, no podemos ver la mano del Señor. Entonces, en nuestra vida la fe se tiene que desarrollar. Qué lindo, por favor. Y para eso tenemos que acercarnos a Jesús, caminar con Él. ¿Y cómo hacemos para caminar con Él? Hermano, aquí estamos frente a un relato o varios relatos y es como que nosotros estamos metidos allí, caminando también con Jesús, transitando esos caminos con Él y observando esos milagros que Él hizo. Lo mismo ocurrió con Pedro y la bendición llegó a la casa de Pedro. Y todos nosotros, yo si les pregunto a cada uno de ustedes, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que necesitamos que el Señor llegue a nuestra casa. Necesitamos que el Señor intervenga en nuestra casa, que ocurra un milagro en nuestra casa, que ocurra un milagro en nuestra vida, en nuestros seres queridos. Es muy importante esto, hermano. Ahora, observemos algo, mire, gloria a Dios. Ay, Señor. Usted sabe que no hace muchos días hablamos de la batalla de los ambientes. ¿Se acuerdan ustedes de esto? La batalla de los ambientes. ¿Y qué mencionábamos sobre esto? Que en cada ambiente que nos rodea hay una batalla que se desata. Esta batalla fundamentalmente la podemos resumir en el hecho de que el enemigo no quiere que vos y yo reconozcamos los ambientes y cómo nos afectan, que ignoremos esto para que esos ambientes nos sigan afectando. Y al mismo tiempo, el obrar de las tinieblas nos quiere alejar de la batalla. Porque si confiamos en el Señor nos dará victoria en esa batalla de los ambientes. Entonces, si usted y yo no sabemos nada, ni tenemos en cuenta que hay una batalla en los ambientes, y los ambientes nos van a afectar, y nosotros le vamos a echar la culpa a esto, a aquello, a lo otro, y no sé cuántas otras cosas más, ¿verdad? Porque a todos nosotros le encontramos una explicación, ¿vio? Pero hay ambientes, yo no sé si a usted le pasó. ¿No le pasó nunca que usted en la iglesia estaba bárbaro? Qué lindo, un gozo, contento, y de mejor vino con su señora o vino con su ser querido, y llegó a la casa y... Pero parece mentira, puso un pie ahí, abrió la puerta. ¿Por qué dejaste tirado esto? Mira, yo te lo dije, y se armó un lío. Y uno viene con gozo, viene con alegría, y cantando corito, y llega a la casa y se arma un lío bárbaro. O cualquier soncera, ¿no? ¿Qué será una soncera? Cualquier soncera, cualquier tontería te roba la paz y ya te colgás ¡ay, Señor! ¿Y por qué? Porque hay ambientes, hermano. Hay ambientes en donde hay un mover espiritual dominante. Hay un mover espiritual dominante. Estoy hablando de un mover dominante de parte de las tinieblas. Entonces de repente vos tuviste victoria, te preparaste, te viniste a la iglesia y en la iglesia te fortaleces, te llenás de la presencia del Señor, de su Santo Espíritu, de la palabra de Dios, remontamos la fe, salimos con tutti, llegamos a casa y nos abren la puerta. ¿Ah, y nos están esperando, hermano. ¿Usted sabe que hay todo un mover de parte de las tinieblas que lo está esperando en su casa?
Ah, no, mi casa está limpia. Bueno, entonces como ya le dije, no, están así del otro lado del alambrado, esperando que usted llegue. Cuando usted llegue y abre un poquito, ¡pim!, se infiltran con usted. Y ahí empieza, otra vez las preocupaciones lo invaden, otra vez la realidad, esa realidad de la que a lo mejor se escapó un rato. Dice, yo me voy a alabar a Dios porque la verdad esto no se soporta más. Quisiera que cambiara y no cambia. Gloria a Dios. Entonces usted de repente, pero vuelve al ambiente. Si usted no comprende que vuelve al ambiente y que hay una batalla en ese ambiente, ¿cómo va a pelear una batalla si no sabe que hay batalla? ¿Amén? Si uno no sabe que están en batalla, en guerra, y jamás se va a preparar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces hay una dependencia. Usted sabe que los filisteos, un pueblo obviamente enemigo del pueblo del Señor, se encargaron de que no haya, por ejemplo, herreros dentro del pueblo del Señor. Entonces el pueblo del Señor trabajaba la tierra, entonces sus herramientas las tenían que llevar a afilar a un herrero filisteo. Los discos de arado con los cuales araban la tierra, la hoz, todas las herramientas que utilizaban, porque eran agricultores, los tenían que llevar a un herrero allí de los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos dijeron, si estos se avivan, que pueden trabajar el metal, le pueden sacar filo, estos se hacen armas y ya están creciendo en número, se están multiplicando, va a llegar un momento que se nos van a levantar. Entonces, ¿qué más vale? No tengan ni idea de cómo se hace el trabajo de herrería. Vamos a hacerlo nosotros. De paso le cobramos y nos ganamos unos pesitos. Amén. Entonces el pueblo del Señor dependía de los filisteos para poder trabajar. Y ni pensar. Era una locura ir a un taller de herrería de filisteo y decirle, hacemos una lanza, hacemos una espada, porque no se lo iban a hacer. Entonces fíjense qué tremendo, porque los ambientes, ¿dónde se movía el pueblo del Señor? Allí con los filisteos. Estaban cautivos también. Entonces, hay ambientes que se encargan de que dependamos de ellos, ¿verdad? Por eso que, fíjense, hay momentos en donde ese ambiente negativo en nuestros hogares, tal vez, que a veces nos traen flores de dolores de cabeza, por un lado, es como que estamos tan acostumbrados a ese ambiente que ahí nos quedamos. Y no estoy diciendo que se vaya a su casa, no de ninguna manera, pero el que se tiene que ir de su casa no es usted, son los filisteos. Amén. Pero si se van los filisteos, ¿quién me afila el hacha? Entonces hay que aprender a afilar el hacha. ¿No están entendiendo esto? Hay que aprender a sacarle filo, no a lo escarbadiente, hay que sacarle filo a la espada. Acá tenemos la espada. Acá tenemos la espada, ¿verdad? Entonces, cuando le vamos sacando filo, nos vamos armando contra los filisteos y dejamos de depender de ellos. Entonces, esos ambientes negativos, hermano mío, si nosotros no dependemos de ellos, y bueno, van a tener que huir. Porque la palabra del Señor va a hacer que sigamos creciendo, que nos sigamos fortaleciendo, que nos sigamos desarrollando y que obtengamos la victoria. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Mire, acompáñeme. Vamos a Primera de Samuel. Aleluya, gloria a Dios. Mire, en Primera de Samuel, a ver si lo encontramos. Gloria a Dios. Acompáñeme usted. Yo lo tengo marcadito aquí. En el capítulo 14 hay una historia que es muy importante. Mire, dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl era el rey, ¿verdad? Este hijo del rey, le dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Ay. Sígame, por favor. Saúl se encontraba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y menciona a alguno de ellos, ¿no? Dice que todo el pueblo no sabía que Jonatán se hubiese ido. Muchos pensaban que estaban allí, dentro de esos hombres. Y dice que esto es tremendo, porque en el versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su ayudante, a su criado,
ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá algo haga Jehová con nosotros. Y escuche esto, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Gloria a Dios. Mire, el rey era su padre, Saúl. Saúl, frente al ejército enemigo, los hizo ayunar a todos. Y es más, les hizo hacer un juramento. El juramento consistía en que todos tenían que jurar, ¿verdad?, que ninguno iba a probar alimento. No solamente que le propuso hacer un ayuno. Dije, ustedes tienen que jurar que no van a probar alimento. Porque se le ocurrió que por ahí venía la victoria y que el Señor iba a ayudar. El hecho es que en ese momento en donde el padre hizo juramentar a todo el pueblo, su hijo Jonathan con su criado no estaban con ellos ahí. Entonces no se enteraron de esta situación. Si se hubiesen enterado, hubiesen participado de ese ayuno, obviamente, porque él respetaba a su papá. El hecho es que no participó de esto. Entonces, cuando llega el momento en donde el pueblo se ve amenazado, estaba débil el pueblo. Gloria a Dios. Estaba débil. La historia cuenta que en un momento llega Jonathan de vuelta y cuando llega encuentra a todo el pueblo desfalleciendo, sin fuerzas. Y estaban en un campo de miel. Entonces dice que con la lanza tomó miel y la probó y la desgustó y dijo, qué rico esto, ¿verdad? Porque no sabía nada del juramento de su padre. Entonces, mire qué interesante esto, ¿no? Porque el ayuno es un arma poderosa contra las huestes celestiales de maldad. Pero hay un momento para ayunar y hay un momento para enfrentar al enemigo. Si nosotros enfrentamos al enemigo el día en que estamos debilitados, va a haber problema. Amén. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl involucró en un ayuno a todo el pueblo cuando en realidad tenía que estar fortalecido. Él no tenía que haber convocado un ayuno antes, orar por la victoria, luego comer, fortalecerse e ir a la guerra esperando la gran victoria que el Señor le daría. Sin embargo, lo hizo fuera de tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque, mire, en esa situación difícil donde todo el pueblo estaba desfalleciendo, bajando los brazos, hubo uno que dijo, estos son unos incircuncisos. ¿Cómo nosotros vamos a estar temerosos? Vamos. Y le dijo a su criado, vamos y vamos a estar en el campamento de ellos. Y no solamente eso, sino que los enfrentaron. Y el Señor le dio victoria a Jonathan. Entonces, ¿por qué vemos esta historia? Vamos a unirla con la historia de Pedro. Pedro, viendo los hechos, las obras del Señor, escuchando sus palabras, fortaleciéndose en la fe, de tal manera que ocurrió un milagro en su casa, ¿verdad? Por otro lado, vemos a todo un pueblo preocupado, angustiado, mal, porque el enemigo estaba frente a ellos, ayunando y pidiendo al Señor y demás. Y por otro lado vemos al hijo del rey que se armó de fe y se fue a la guarnición de los enemigos. Y el Señor le dio victoria. Entonces, mire qué importante es la fe. La fe es lo que combate junto con nosotros. La fe es la que nos impulsa a lograr esa victoria. Y es la fe la que te da la fuerza para ir y tomar por esa fe aquello que te pertenece. Entonces, mire qué tremendo es esto, porque hay momentos, hay circunstancias en nuestra vida en donde nos acercamos peticionándole al Señor, ¿verdad? Y le clamamos a Él, Señor, ayúdame, Señor, intervení, mové tu mano. Y bárbaro, gloria a Dios por eso, que el Señor conozca todas nuestras peticiones. Pero tenemos que reconocer el instante, el momento en donde no tenemos que acercarnos al Señor para rogarle llorando que nos dé lo que necesitamos. Sino que por la fe que se desarrolla en el corazón de un hombre y una mujer de fe que camina con el Señor, que va viendo el obrar de Dios, oyendo su palabra, oyendo su consejo, va y toma lo que le pertenece. Yo no sé si me doy a entender con esto. Saúl
Él oraba, él ayunaba y gloria a Dios por eso. Claro que sí, está muy bien hacerlo. Pero hay tiempos donde no podemos hacer eso, sino que tenemos que ir a través de la fe a arrebatar nuestra victoria. O sea, entiéndase bien esto. Yo no estoy diciendo que no hay que ayunar, ¿eh? No. Lo que estoy diciendo es que hay momentos para ayunar y hay momentos para, fortalecidos en el Señor, ir por la fe y tomar ese milagro. Porque sabe una cosa, hermano, que no nos tenemos que olvidar de algo. Vos y yo estamos transitando este peregrinaje sobre la tierra y el Señor necesita que todos nosotros desarrollemos nuestra fe. Entonces, habrá pruebas de fe. Habrá pruebas de fe, es impresionante esto. Mire, yo recuerdo una oportunidad hace muchos años atrás, yo escuché un testimonio, ¿no? Más bien lo leí, gloria a Dios, en uno de sus libros, uno de los libros del evangelista Gigi Ávila, en donde él tenía la responsabilidad de predicar en una campaña. Entonces, en ese momento, él se sentía muy mal, ¿no? y volaba de fiebre. Y estaba en ese momento, sus colaboradores dijeron, bueno, vamos a avisar que no podés ir. Entonces dijo, no, de ninguna manera, ustedes llévenme. Pero ¿cómo te vamos a llevar así? Y llévenme. Dice que se acostó en el auto y mientras lo llevaban no daba más, volaba de fiebre. Y se presentó en ese lugar, llegó a ese lugar, subió a esa plataforma, ¡pum! Se terminó la fiebre. La fiebre lo abandonó. ¿Y qué hizo? Lo mismo que la suegra de Pedro. La tocó Jesús, huyó la fiebre y le servía. Entonces el evangelista hizo exactamente lo mismo, basado en aquello que la palabra relata con respecto a Pedro y a su suegra. Entonces él llegó a ese lugar, la fiebre lo abandonó y le pudo servir al Señor. ¿Ustedes están entendiendo esto? Ahora, hay una actitud que hay que poner frente a una situación como esta. Hay una decisión que tomar. Esto es muy importante. Es muy importante esto, hermano mío, por favor. Entonces, yo recuerdo una oportunidad, hermano mío, estábamos en Capital Federal y semanalmente nosotros hacíamos una madrugada de radio en la localidad en el barrio porteño de Caballito. Entonces, y el programa era largo, tenía 3 horas a la madrugada. Y viste que yo no sé por qué razón, pero si hay alguna dolencia a la madrugada duele más. No sé qué pasa la noche. Bueno, el tema es que a mí me dolía la muela. ¡Oh! Y tenía que hablar 3 horas ahí en la radio. ¡Ay, señora! Y obviamente así estaba Marcelita, había unos colaboradores, digo, bueno, me van a salvar, qué sé yo, gloria. El tema es que llegamos ahí, los teléfonos no sé qué le pasaban, porque no había WhatsApp en aquellos días, no había celular, había líneas rotativas. Y había ahí 3 teléfonos, los 3 ocupados, allí estaba la pastora atendiendo gente, los hermanos, y yo ahí con el dolor de muela. Gloria a Dios, ¿no? Entonces digo, o sea, todo esto me atormentaba, porque digo, Señor, Dios mío, esto no... Y me acuerdo que me levanté, hasta bien pusieron un tema musical allí, me fui al baño, y digo, Señor, no. Y recién había empezado la cosa, y digo, ¿cómo hago para estar 3 horas acá así? ¿Verdad? Y me acordé del hermano Gigi, de ese testimonio que leí en uno de sus libros, ¿no? Entonces digo, Señor, si vos lo hiciste con él, ¿cómo no lo vas a hacer conmigo? Y en el nombre de Jesús me lavé la cara y me fui. Cuando me senté, hermano, chao el dolor de muela. Se terminó. Pero pará. Gloria a Dios. A las 3 de la mañana terminaba el programa. Terminó el programa. ¡Ah! No sabés, hermano, otra vez el dolor de muela, pero una cosa impresionante. De tal manera que no lo soportaba, me subía al coche. El único que manejaba era yo, no había otro que pudiera conducir. Uy, Señor, tengo que ir hasta la zona sur, vivíamos en la zona sur. Digo, no, Señor, por favor, es tremendo. Y me acordé que en la avenida Rivadavia, ¿verdad? Hay un hospital que pertenece a la municipalidad, o sea, a la ciudad de Buenos Aires,
que es un hospital odontológico. Y me fui a la guardia. Me fui allí a la guardia, gloria a Dios, y recuerdo que, claro, cuando me vieron así, bueno, me dieron calmantes, me ayudaron de esa manera, ¿verdad? Y fui, me senté en el auto después de recibir el calmante, porque otra cosa no iban a poder hacer en ese momento, y me fui relajando hasta que, ¿no?, ese calmante hizo efecto y pude regresar a mi casa, ¿verdad? Pero mire qué tremendo esto porque eso ocurrió y yo hasta conté testimonio y le di gloria a Dios de cómo Él se glorificó. El tema es que no sé por qué razón, o lo sospecho mejor dicho, que cada semana a mí me dolía la muela, pero cuando tenía que ir a servir al Señor. Cuando tenía que ir a servir al Señor, oh, la muela. ¡Ay, Señor amado! Llegaba a la radio, se terminaba el dolor de muela. Terminaba de servir al Señor, volvía el dolor de muela. Gloria a Dios. Entonces, a medida que esto fue ocurriendo, yo empecé a sospechar algo. ¿Viste cómo dice el Chapulín? Lo sospeché de un principio, ¿no? Empecé a sospechar algo. Digo, acá hay algo raro. Acá hay algo raro porque esto no puede, esto no es normal. ¿Usted sabe que hay cosas que no son normales? Cosas que se escapan de lo normal. Y digo, acá está ocurriendo algo, acá está pasando algo. Esto no puede ser así. Entonces, fíjense cómo a la hora de servir a Dios, el enemigo buscaba la manera de desenfocarme. Porque imagínese, usted sabe lo que significa un dolor de muela, es muy doloroso, uno pierde la paz, se pone nervioso, está mañero, ¿no? Y se enoja con el que está al lado, déjame tranquilo, que me duele la muela, dame la muela, déjame. Y se pone mal, ¿no? Entonces te desenfoca, y un creyente desenfocado es un creyente anulado. Entonces el obrar de las tinieblas es desenfocarnos. ¿Pero de qué? De la fe. De la fe. Entonces, hermano, usted sabe que usted está peregrinando, igual que yo, igual que todos nosotros. Estamos transitando y en este tránsito el Señor va dándonos la forma que Él desea que tengamos. Y nos van ocurriendo ciertas situaciones en el camino que vendría a ser como una carrera con obstáculos, ¿verdad? Es una carrera con obstáculos que tenemos que ir sorteando a medida que vamos avanzando. Y a medida que vamos avanzando aparecen obstáculos que no nos pueden detener, pero que pretenden detenernos. Si el creyente duerme, se detiene. ¿Amén? Se detiene. Entonces, fíjense, si viene el atleta, ¿verdad? Y tiene que sortear uno de esos obstáculos. Y dice, no, yo no puedo, mira que alto que. ¿Cómo voy a hacer? ¿Amén? Pero resulta que hay otro a su alrededor que lo logra y que lo salta. ¿Por qué? Porque se entrenó. Entonces, tenemos que comprender que hay un entrenamiento en nuestra vida. Y ese entrenamiento tiene que ver con el desarrollo de nuestra fe. Nuestra fe es muy importante. Tenemos que cuidarla muchísimo. Porque la vamos a lograr, pero la podemos perder. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Mire lo que le dijo el ayudante, el siervo a Jonatán. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Gloria. Mire qué tremendo esto, por favor. Y había quien nos acompañaba. O sea, cuando la fe nuestra es contagiosa, ¿verdad? Pero nuestra fe puede contagiar para bien o para mal. Gloria a Dios. Pero todo depende, hermano mío, todo depende de cómo enfrentemos nosotros esos obstáculos, cómo enfrentemos nosotros esas situaciones que nos aparecen. Entonces, es muy, pero muy importante, hermano mío, que a la hora de que venga esa dificultad, que venga ese dolor de muela, no va a venir. Que venga, no sé, que venga lo que venga, nosotros no nos desenfoquemos y comprendamos y podamos discernir cómo el reino de las tinieblas nos quiere desenfocar. Tenemos que comprender. Y ¿cómo se puede hacer para no desenfocarse? Hay que tener el foco correcto. El foco tiene que ver con la imagen. El foco tiene que ver con la imagen. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de imagen? Aquello que yo veo por mi fe, hecho realidad. Yo le contaba
a una hermana hoy, a la hermana Silvia, ¿no? El testimonio de quien fue mi pastor por muchos años. Y él, sin conocer a Cristo, era un joven que estaba en la delincuencia y en las drogas. Y su mamá creyente y oraba por él. Y él llegaba a su casa y a veces los amigos borrachos lo tiraban ahí y se iban, ¿no? Y llegaba ahí y la mamá lo recibía, lo bañaba. Grandulón allí, borracho, drogado. Y lo aseaba para que le ponía un plato de comida, para que coma algo y no se debilite. Pero jamás proclamó algo negativo sobre él. Y eso que era brava, ¿eh? Era brava. Era una de esas, ¿sabes? Cuando se ponía la vincha o el turbante, prepárate a mano porque era bien brava. El hecho es que ella jamás proclamó derrota sobre ese hijo. Y es más, proclamaba victoria sobre él. Le decía, vos sos un siervo de Dios, pero sos un estúpido porque te está engañando el diablo. Te está engañando el diablo y estás haciendo la voluntad de él. Pero vos naciste para hacer la voluntad de Dios, vos vas a ser un predicador. Y yo recuerdo que nos contaba, y cuando su mamá le decía eso, él decía, vieja, vos estás más drogada que yo. ¿Cómo yo voy a predicar la palabra? Gloria a Dios. Y fíjese que tremendo, no solamente fue predicador de su palabra, sino que terminó siendo el pastor de toda la familia, aún de sus padres. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos una mirada de fe. ¿Cómo el corito? Una mirada de fe. ¿Qué más? Es la que puede salvar al pecador. Entonces, una mirada de fe, ¿qué significa? La fe es ver lo que no se ve, ¿verdad? Entonces a lo mejor vos podés tener un hijo, tener una hija, no sé, un ser querido, alguien que ocupa lugar en tu corazón, puede tener una enfermedad en tu cuerpo, no sé. Pero una mirada de fe, aquello que se está manifestando de manera negativa, puede cambiar la situación. Porque el Señor va a premiar la fe de aquel que se juega por Él. Entonces, si nosotros vemos todo negativo, hermano, yo no sé, yo miro algo de las noticias para estar informado porque me interesa estarlo, para de repente saber dónde estamos parados, ¿verdad? Pero la verdad, escuchando las noticias de estos días, ay Señor amado. Entonces fíjense que esto es bien tremendo porque todas ese aluvión de noticias negativas, de hechos negativos, hermano mío, por favor, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo, ¿por qué? Porque todo eso te hace ver las cosas negativas. Hoy hablaba por teléfono con un hermano que hace un montón que no lo veo, desapareció. Gloria a Dios. Y desapareció, ¿por qué razón? Y porque el hermano está muy preocupado, hay mucha inseguridad en su barrio, ya es un hombre grande y no se atreve a llegar de noche a su casa porque no tiene auto y viaja en colectivo y está mal. Lo tremendo que yo le decía, pero si vos andabas con el facón acá atrás, es un hombre de armas tomar, ¿y ahora qué te pasó? Y me pasó la vida, me dijo, pastor, ya estoy viejito para hacerme el guapo. No, estoy muy preocupado por la inseguridad, estoy muy mal, gloria a Dios. Entonces fíjense qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo porque la realidad que nos rodea nos puede desalentar, nos puede desanimar. El dólar, 205. Chau las esperanzas de ahorrar un mango, amén. Ahora aumenta todo y la realidad te va absorbiendo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una mirada de fe. Ahora, y cuando duele la mirada de fe, ay, gloria a Dios, hermano. Usted sabe que el enemigo, yo no sé cómo hace, ni me interesa averiguarlo tampoco, pero hay síntomas que alcanzan nuestro cuerpo, hermano. Ay, Señor, que no parecen una ilusión, pero Él se encarga de provocarlos, hermano. Él se encarga de provocarlos, por favor. Tenemos que entender esto. Mire, hermano mío, hay síntomas que nuestro cuerpo puede experimentar. Y yo no digo que sea en todas las ocasiones, porque hay momentos donde podemos sentirnos mal, donde nuestro cuerpo necesite alguna ayuda de algún profesional. No es que estamos en contra de la medicina, de ninguna manera. Pero
hay algunas pruebas de fe que te vamos a tener que sortear en el camino. Porque si nuestra confianza la ponemos en los médicos, vamos a estar en problema en algún momento. Amén. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando hay síntomas que... Ay, 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 gloria a Dios. Esto es tremendo. Me contaba mi hermana, gloria a Dios, ¿dónde está? Acá está, gloria a Dios. Mi hermana Ofelia, ella trabajó en el hospital muchos años. Ella era enfermera. Ustedes saben que a veces la enfermera sabe más que los médicos. Tenés esos médicos nuevitos que vienen y la enfermera está más ducha. Entonces, ella conoce de síntomas. Ella conoce cuando hay una enfermedad, cuando hay... Ahora, ¿qué pasa cuando alguno de esos síntomas quiere tocar su cuerpo? Cuando vos conocés cómo se manifiesta la cosa. Ahí es donde vos tenés que activar la fe. Porque si vos te sumergís ahí y decís, ay, tengo calambre en los brazos, me duele el pecho, ay, estoy sudando, a mí me está agarrando un paro, llama a la ambulancia. Chau, gloria a Dios. Chau, gloria al Señor, se terminó. Por favor, entonces tenemos que comprender, hermano mío, que es muy importante que nuestra fe se desarrolle y que tengamos el foco correcto, la imagen correcta. Porque si tenemos la imagen correcta y accionamos conforme a esa imagen, la cosa va a cambiar. Yo no digo que no haya cosas negativas, no digo que haya cosas que no duelan, que no la quieran lastimar nuestro corazón, circunstancias difíciles en la vida, por supuesto, pero no le demos de comer al diablo, seamos sabios. Vos y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está de nuestro lado. Mire, aleluya. Desde el rey hasta todo el ejército estaba debilitado y con temor. Y dijo, vamos a entrar en la guarnición de los filisteos. Esto no se la van a llevar de arriba. Gloria a Dios. Y fueron. Dice que empezó a pelear contra el enemigo. Se venían los filisteos, ¿verdad? Y los enfrentaba. Y primero los agarraba él y atrás estaba el paje de armas, estaba el siervo de él. Y el siervo los remataba. Así es en la Biblia. Es tremendo. En un ratito mataron a 20. Entonces, es muy importante cómo nosotros nos vamos a enfocar de aquí en adelante. Ustedes recibieron junto conmigo una palabra muy especial en estos días. Hemos visto cómo este año de la recuperación no se puede escapar. Si bien la puerta queda abierta, la bendición va a estar, pero no se nos puede escapar. Y vimos cómo Nehemías en 52 días logró una empresa faraónica. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él. Entonces, hermano mío, cuando esta palabra llegó acá a nuestra vida, a nosotros nos están faltando en aquel momento 50 días para terminar este año. Si lo hizo con Nehemías, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Pero hay algo que puede poner tropiezo a esa obra, que es nuestra fe. Si nuestra fe es una fe negativa, y la cosa no va a funcionar. Pero Dios es poderoso, Él hace como Él quiere. Sí, pero premia la fe. Él premia nuestra fe. No nos podemos olvidar de eso. Porque si no decimos, y que Dios haga lo que haga, total es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero lo que Él quiere, ¿por qué le preguntaba, vos creés que yo puedo sanarte? ¿Por qué no lo sanaba y chao? O no lo sanaba, sino que le preguntaba a la gente. Le decía, ¿vos creés que yo puedo hacer esto? Gloria a Dios. Entonces, si vos creés, conforme a tu fe, se ha hecho. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, qué importante es que nosotros nos enfoquemos en una fe positiva. Aunque duela, y cuando duele es bravo, hermano. Es bravo. Entonces, vamos a tener algunas experiencias. ¿Qué te pasó? Mirá, y si de noche tiene que estar acostada, ¿para qué te va a parar? ¿Cuántos años tenés? ¿Se puede decir? 80.
¿Qué tal? Entonces fíjese qué tremendo esto. Vos y yo subimos a la terraza y nos cansamos. Tiene 80. Y está acá y llegó primero. Entonces es muy importante. Mire, hermano, es muy importante cómo nos enfoquemos y cómo desarrollemos nuestra fe. Porque ¿sabe una cosa? Que la fe se tiene que desarrollar. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No le dice nada a eso? ¿Sabe lo que nos dice eso? Que vamos a tener que desarrollar la fe. Porque si no le agradamos a Dios, ¿qué pasó con Enoc? Enoc dice que daba testimonio de agradar a Dios. ¿Y qué pasó con él? Lo arrebataron, se lo llevaron. Entonces, si vos y yo queremos ser arrebatados, tenemos que agradar a Dios. Y sin fe no lo podemos agradar. Entonces, Él lo sabe, por eso que en su amor y en su misericordia nos asiste, nos ayuda y nos está fortaleciendo para que nosotros nos respaldemos en Él y que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle. Es muy importante esto. Ahora, no es cuestión de tener fe en cualquier cosa, necesitamos la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Conociendo la palabra, hermano mío, vamos un paso más adelante. Acá dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo, hermano. Entonces, fíjense que, mire, gloria a Dios. Yo recuerdo, hermano mío, que en una oportunidad, a mí el Señor me hablaba de servirle. Me hablaba de servirle, pero al mismo tiempo permitía que lleguen a mis oídos y algunos testimonios de algunos servidores de Él, ¿no? Gloria a Dios. Mamma mía, gloria a Dios. Entonces yo tenía un poco de quickie. Tenía un poco de quickie porque veía que la cosa no era tan sencilla. Gloria a Dios. ¿Saben por qué yo no la veía tan sencilla? Porque había que morirse. ¿Cómo morirse, pastor? Muerto no le va a ser útil al Señor. Había que morir al propio yo, a ese yo que lo quiere gobernar todo, ese yo que lo quiere hacer todo, para pasar a confiar en Él. Gloria a Dios, mire qué tremendo esto. Entonces, fíjense que esto es bien bravo, porque yo digo, pero Señor, ¿cómo vas a hacer? Es la pregunta que siempre le hacemos a Él, Señor, ¿cómo vas a hacer, Señor? No importa cómo Él va a hacer, Él lo va a hacer. Y ahí tiene que estar nuestra fe. Ahí tiene que estar nuestra fe. Entonces, hermano mío, yo recuerdo que yo estaba luchando con el Señor porque el Señor me decía, tenés que confiar en mí. Y yo te estoy llamando y tenés que servirme. Gloria a Dios. Y yo estaba renegando y digo, no, pero ¿cómo voy a hacer? Tengo una familia, ya tenía algunos de los chicos cuando el Señor me llamó y la excusa que ponemos todo, ¿no? Y yo me la aguanto, pero los chicos, es una excusa eso. Amén, el tema es que tenemos miedo y yo no sé, y tengo que ser responsable y qué sé yo, y daba vuelta, gloria a Dios. Y es tremendo porque me voy para la iglesia y mi pastor cuenta parte de su testimonio. Entonces, el Señor lo estaba llamando para que le sirva y él era vendedor ambulante. Entonces andaba por la calle. O sea, era vendedor ambulante, después dejó de robar, ¿no? Porque antes era ladrón. Entonces, empezó a trabajar. Era vendedor ambulante, andaba por la calle y vendía. Entonces, lo agarró una lluvia, pero torrencial, y se escondió. Estaba en la zona norte, abajo de la Panamericana, esos puentes que hay. Entonces se resguardó de la lluvia abajo del puente y se quedó ahí, ¿no? Había una parada de colectivo, ¿no? Un poquito, unos metros, y él estaba ahí abajo del puente y con lluvia no vendes nada. Entonces él estaba ahí, Señor. Y encima el Señor lo llamaba a servirle. Y él empecinado en ir a buscar ese manguito que necesitaba para parar la olla. Amén. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? El tema es que la lluvia cada vez más fuerte. Y entonces se apoyó ahí, ¿no? Y cerró los ojos y empezó a alabar al Señor. Empezó a alabar al Señor y es como que de repente se metió en el espíritu y empezó a alabar al Señor, pero con fuerza. Y la gente que estaba en la parada de colectivos se empezó a resguardar abajo del puente, ¿no? Gloria a Dios. Y es tremendo. Porque
empezaban a venir los colectivos y los que se iban le dejaban plata. Se habrá pensado que este era un cantante que estaba, no sé. El tema es que le dejaban plata, como los artistas a la gorra. Y venía un colectivo y se llevaba algunos, pero les dejaban una ofrenda ahí. El asunto es que en un momento ya se fueron todos y tenía un montón de plata ahí. Y mire cómo el Señor se las ingenió para demostrarle que Él es el que sustenta a sus siervos. Es tremendo, hermano. Y usted sabe que en ese lugar geográfico, es donde Dios lo mandó a servir. Y es donde nací yo, en Cristo. Yo nací en ese lugar, en ese mismo lugar. Pero era un barrio, y más cuando él empezó, un barrio muy humilde. Muy humilde, un barrio que si vos le decís, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Porque acá no hay prosperidad. Pero no se trata de enfocar las cosas con la vista natural. Se trata de dar el enfoque correcto, apoyado en la palabra y avanzando en victoria. Acá dice, no he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar por ser justos y no vamos a tener necesidad. Amén. Entonces nosotros nos tenemos que ocupar en que el Señor nos tenga por justos y no va a haber necesidad. Acá dice, hermano mío, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a lo mejor no es nuestra realidad, ¿verdad? Pero lo dice acá. Bueno, mi enfoque tiene que ser ese. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mi fe tiene que estar depositada allí. Y a lo mejor, como la mamá del pastor, vemos que la cosa era al revés. Sin embargo, allí está la palabra. Y allí tiene que estar nuestra fe. Y en nuestro enfoque. Porque, hermano, si nosotros... Hermano, yo no sé si usted se dio cuenta, pero a mí yo recuerdo que a mí cuando me dolía la muela, me ponía nervioso y me dolía más, ¿verdad? Y por eso me pasaba y me ponía a pensar, ahora me agarra de vuelta. Y me agarraba de vuelta, gloria a Dios. Y así en tantas otras cosas, ¿verdad? Que uno va experimentando. ¿Nunca le pasó a usted que le agarró tos en alguna reunión? ¿Y qué pasa? Más tosés, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y los nervios, y más tosés, y de repente ya viene y te traen agua, y dice, ay, qué vergüenza, me están haciendo agua, seguro que estoy mal, y empezás a transpirar, y todo mal, gloria a Dios. Entonces, el enfoque negativo, yo no estoy hablando de positivismo acá, porque eso enseña la nueva era. No. Cuando hablamos de positivo y negativo, estamos hablando de algo que le agrada a Dios, algo que le desagrada, algo que viene de parte de Dios y algo que viene de parte de las tinieblas. Entiéndase bien. El hecho es que si nuestro enfoque es negativo, le estamos dando de comer a las tinieblas. Y la cosa así no funciona, mi hermano. Esto es muy importante, entenderlo, comprenderlo. Yo no sé si hay alguna situación en la vida de alguno de ustedes que necesita un enfoque de fe positivo. Pero yo creo que el Señor nos está hablando de esto hoy no por casualidad. Pongamos nuestra esperanza en Él. Más allá de lo que esté ocurriendo, más allá de lo que estés viviendo, lo que estés experimentando, el Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Aleluya. Ese es otro corito, ¿no? ¿Cómo dice ese corito? El Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Cuántos lo conocen ese corito? ¿Cómo era? ¿Te acordás? ¿Cómo? Amén. ¿Te acuerdas, pastora, del corito ese? Vamos a cantarlo, dale, gloria a Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer. ¿A qué? A poseer. Nos trajo a poseer. Entonces fíjense qué interesante esto. Porque por la fe vamos a recibir. Pero por la fe tenemos que poseer. Entonces es interesante esto, hermano. Es interesante. El que pide recibe, dice la Biblia. Bárbaro, gloria a Dios. Y a veces no recibimos porque pedimos mal. Bárbaro, lo entendemos también. Pero dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No está hablando de violencia física, está hablando de violencia espiritual. Está hablando de por la fe arrebatar las promesas. De por la fe, yo no estoy hablando de proclamar, no estoy hablando de ordenarle al Señor que haga lo que yo quiero. No nos confundamos.
Pero es importante que entendamos que hay momentos en donde el Espíritu Santo va a estar actuando de tal manera en nuestra vida que nos va a impulsar a poseer, a tomar por la fe. Por la fe, hermano, por la fe. Mire, qué tremendo, porque hay momentos en donde a veces no le pedimos nada al Señor. Yo no sé si a usted le pasa. A mí me pasa, gloria a Dios. Y recibimos de su mano por su amor, por su misericordia. Pero tendríamos que pedirle un poquito más al Señor. Amén. Y no solamente pedirle, sino tomar lo que ya nos pertenece. Porque si nosotros llevamos adelante una vida que agrada a Dios, llevamos adelante una vida honrándole, llevamos adelante una vida de compromiso con Él, tenemos derecho a que sus promesas se hagan realidad, hermano. En su tiempo, como Él lo sugiera, como Él lo quiera, totalmente, conforme a su propósito, su perfecta voluntad, no hay duda, pero tenemos derecho a recibirlas. Entonces, hermano, es tiempo, yo lo siento en mi corazón, es tiempo de que podamos, por la fe, con el enfoque positivo correcto, abrazar la victoria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Él está aquí. Gracias, Jesús. Mire, el Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Allí donde vos estás, cerrá tus ojos un instante y oremos al Señor. Mire, gloria a Dios. No olviden esto. Depende del enfoque que nosotros tengamos y cómo direccionemos nuestra fe, serán los frutos que vamos a recoger. Aleluya. Cerrá tus ojos un instante y busquemos al Señor, a nuestro Dios. Él no está lejano. Él está muy cerca nuestro. Busquémosle en esta tarde. Busquémosle en esta tarde. Él se mueve en medio de su pueblo. Él está aquí, mi hermano. Él está vivo. Él es real. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Él está muy cerca, allí en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia. Reunidos en tu nombre estamos hoy, Señor. Y de pie delante de tu presencia. Y estamos de pie porque así va a estar también nuestra fe. De pie, confiados siempre, no mirando hacia atrás, sino mirándote a ti. Nada más y nada menos que al autor y consumador de la fe. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia. A través del ejemplo de Pedro, vemos cómo él se atrevió a llevarte a su casa. Y tú ingresaste en esa casa y trajiste sanidad, trajiste liberación. Gloria a Dios. Pero Pedro se fue fortaleciendo en la fe a medida que caminaba contigo, a medida que te veía, a veces te veía actuar, te escuchaba, Señor. Hoy como Pedro estamos todos nosotros delante de tu presencia, Señor, oyendo tu voz a través de tu palabra, regocijándonos con esos testimonios gloriosos que la palabra nos muestra. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, tú no haces acepción de personas. Tú bendices al justo, tú bendices a tus hijos. Hay promesas que son nuestras, Señor. Y hoy por la fe, una vez más, las hacemos nuestras por esa fe que se está desarrollando. Oímos tu palabra y por el oír tu palabra, la fe crece y se desarrolla. Señor, te pedimos perdón en esta tarde. Te pedimos perdón porque en tantos momentos nuestra fe decae. En tantos momentos, Señor, en esas instancias en donde el enfoque no es el correcto y comenzamos a ver lo negativo, lo malo, nuestra fe se debilita, Señor, y bajamos los brazos. Tal vez haya alguien que se pueda encontrar en esa situación en este día. Alguien que esté aquí en el templo, alguien que nos escucha por internet. Te ruego, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu se esté alcanzando de manera especial, Señor. El justo por la fe vivirá.
Qué importante es desarrollar la fe. Amado Señor, con tu ayuda lo vamos a lograr. Con tu ayuda ya lo estamos logrando. Amado Señor, estás despertando nuestra fe. Hoy entendemos, Padre Celestial, que en este camino precioso que estamos recorriendo hay momentos en donde nuestra fe es probada. Y esos momentos es la gran oportunidad de poder lograr esa victoria que tú ya preparaste, soñaste, diseñaste para todos nosotros. Porque tú nos ves transformados. Tú no nos ves como nos vemos nosotros o como nos ven nuestros pares. Así como te encontraste con Gedeón y dijiste: varón esforzado y valiente. Y no era la actitud justamente de un esforzado y valiente lo que estaba llevando adelante Gedeón. Había temor en él, en todo el pueblo. Sin embargo, el Señor vio en él un libertador. Vio en él un líder en potencia. Vio en él un varón que le iba a oír, le iba a creer, iba a avanzar hacia la victoria. Y así te ve a vos el Señor, mi hermano. Así te ve a vos, mi hermana. Qué importante que los ojos de la fe se abran en esta tarde y podamos vernos como el Señor nos ve. Podamos ver lo que Él ve. Podamos desarrollar esa fe. Dice que Moisés miraba como viendo al invisible, pero él veía. Él claro que veía. No estaba viendo algo invisible. Él por la fe le creyó al Señor y avanzó, se enfrentó a Faraón. Imagínense si él hubiese pensado tan solo cómo iba a sustentar a todo ese pueblo en el camino del desierto. Jamás hubiese emprendido ese viaje. Pero allí estaba el Señor proveedor para su pueblo y enviaba ese maná día tras día para sostener a ese pueblo. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, nos estás pidiendo en esta tarde que te creamos. Nos estás pidiendo que nuestro enfoque sea un enfoque de fe. Amado Señor, no vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar de creer en ti. No importa la situación negativa que tengamos por delante. Y no es un capricho, no es una necedad de ninguna manera, es una actitud de fe. Una actitud de fe. Esa fe en tu bendita palabra. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No habrá ruina, habrá bendición. No habrá desolación, todo lo contrario. Habrá alegría en lugar de luto, en el nombre poderoso de Jesús. El enemigo se ha empecinado en volverte loca, en traerte problemas, porque sabe que bajas los brazos, sabe que te caes, que desmayás. Pero en una tarde como hoy, el Espíritu Mayor que todos los espíritus nos puede dar esa fortaleza. Vamos a reclamarle a nuestro Señor Jesús, Dios de amor, Dios de misericordia. Anhelamos recibir esa fuerza de lo alto. Ese ánimo pronto inunda nuestro ser de tu Santo Espíritu, Señor. De tal manera que en una tarde como esta podamos decir: Jehová me fortaleció. El Espíritu del Dios Altísimo está en mí. Me pongo de pie y avanzo hacia la victoria, porque más grande es el que está con nosotros que el que está contra mí. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. Dios de amor, Dios de misericordia, derrama de tu Santo Espíritu. Derrama de tu Santo Espíritu en ese varón. Derrama de tu Santo Espíritu en esa mujer. Fortalece a este pueblo. Amado, que se desarrolle esa fe, que crezca la fe, que crezca la esperanza. Amado Señor, abre los ojos de la fe en estos tiempos. Esa vista espiritual, amado Señor. Tenés que ver ese hijo convertido. Tenés que ver ese ser querido siendo libre de los vicios. Tenés que ver ese milagro hecho realidad. Tal vez tu situación actual puede ser lo que sea, pero no es un estado para siempre, sino que tu fe se tiene que despertar hoy. Y el poderoso Dios de Israel es el que va a abrir camino donde no hay camino. El poderoso Dios de Israel es el que va a traer prosperidad, multiplicación, bendición, paz. Esa paz que se necesita en los hogares, esa paz que se necesita en los matrimonios, esa paz que se necesita con los hijos. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, como pueblo tuyo estamos confiando en ti. Hemos venido a refugiarnos bajo tus alas.
En ti confiamos y depositamos toda carga, pero nos enfocamos en la victoria. Pasemos a la guarnición de los filisteos, dijo Jonathan. Nada lo detuvo. Todo el ejército estaba temeroso, pero él creyó y se atrevió. Hoy por la fe, amado Señor, todos nosotros, tus hijos, tus siervos, nos atrevemos y avanzamos hacia la victoria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Recibimos tu bendición. Recibimos la fortaleza. Recibimos la salud. Recibimos la victoria, recibimos la liberación para tu gloria y para tu honra. La recibimos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y esa bendición la trasladaremos a aquellos que nos acompañan, a aquellos que nos rodean, porque la bendición de Dios es para vos y para todos los tuyos. Cuando la bendición cae sobre nuestra vida, salpica los costados, y quien se cruce en sus caminos va a ser bendecido. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a que vive.